Bienvenidos al Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias del IMSERSO en Salamanca. En principio, muchísimas gracias por estar aquí, expertos, investigadores, profesionales, alguna familia cuidadora, alumnos de los máster, posgrado, etcétera, sobre todo asociaciones, en concreto Asociación de León, la primera, bienvenida, siempre estáis con nosotros, y Asociación de Salamanca también, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy difícil que yo suela presentar a conferenciantes porque normalmente siempre estoy en otras cosas, pero el tema de hoy se lo merecía muy especialmente, sobre todo por la persona que ha tenido el honor de podernos acompañar, que ha sido compañero durante un tiempo importante para la organización de la Cumbre 2011, Jesús Ávila de Grado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, prestigioso investigador. Y me acompaña a mi derecha María Ángeles Pérez, más desconocida por nosotros, pero ella es la gerente de la Fundación 100 del Carlos III. He querido que esté conmigo porque, de alguna manera, somos las dos personas que trabajamos juntas en muchas ocasiones, junto con la Fundación Reina Sofía, en numerosos proyectos, tanto en la atención sociosanitaria por la parte del CRE como en la parte básico-clínica por la parte de la Fundación 100. Yo haré una breve presentación de Jesús, si él me permite, y tú también, María Ángeles, pero a mí también me gustaría que, aprovechando que estés aquí, después nos puedas comentar alguna palabra, ¿no? Me lo tengo que tener apuntado, Jesús, porque yo creo que, aunque te conozco hace tiempo y la cumbre fue una puesta en escena de todo aquello que estuvimos dialogando durante 2 años intensos, muy intensos, yo tenía siempre una espinita clavada el que tú pudieras conocer el centro, el ver lo que se hacía en el centro, las investigaciones, de ahí que hay profesionales aquí del campo de la investigación en el centro que para ellos era un honor poderte escuchar. De verdad que es un agradecimiento personal y profesional. Es director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas de Cibernet. En la conferencia de hoy me decía que está dirigida hacia todo tipo de público, ¿no? No solamente hacia expertos, profesionales, investigadores, sino también a todos aquellos que en otras áreas de la atención estáis, como puede ser áreas sociosanitarias, incluso familias cuidadoras y personas que todavía estáis preparando la profesión en las fases de posgrado, así como terapeutas que al mismo tiempo estáis haciendo investigación. Para nosotros eso es importante. Nuestro prestigioso investigador nos va a hablar del estado de los estudios relacionados con las enfermedades neurodegenerativas, en concreto de los problemas que origina la pérdida de memoria y de la forma de combatirla, así como de las posibles terapias preventivas, que eso es lo que todos estamos esperando y que podemos tener en el futuro. Jesús Ávila lleva más de 20 años trabajando en la enfermedad de Alzheimer. De hecho, cuando yo he comentado con neurólogos y con personas que están investigando en la Universidad de Salamanca, dicen, pregúntale, porque los descubrimientos de este hombre no solamente es lo que tú puedas decir en 4 palabras, es que lo que ha descubierto en el campo del Alzheimer, yo sé que no es la conferencia de hoy, pero realmente estas referencias tan importantes, es una gran personalidad, ¿no? Es un hombre que sí que es cierto que si esperamos algo del futuro, yo creo que te vamos a poner que esperamos algo de ti en el futuro, y eso es importante de ti y de tu grupo de investigación. También, sobre todo, lo que se refiere a los ovillos neurofibrilares presentes en los pacientes, es miembro también de comités editoriales de reconocidas revistas importantes en el campo y muy reconocida su labor científica en numerosas publicaciones internacionales. Jesús Ávila también ha sido presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y miembro por elección de la Academia Europea EMBO, y tienes la medalla, especialmente de la Real Academia de Ciencias, que creo que eso da mucho valor. A veces consideramos que el que una persona no haya pasado o no sea homenajeada en vida no quiere decir que no tenga valor lo que haga. Yo creo que estos reconocimientos que a veces nos dan ponen en valor la trayectoria que tenemos durante todo el tiempo en el cual lo estamos realizando.
También tiene numerosos premios y distinciones en la labor científica, como el Premio Lil de Investigación, el Premio de la Comunidad de Madrid, Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal. Sobre Ramón y Cajal hablábamos un día tú y yo, ¿te acuerdas? Sí. Y además fue curioso porque me dejarás contar una anécdota. Cuando nosotros en la cumbre, María Ángeles, que todavía no habías llegado, hablábamos de la investigación sociosanitaria y Jesús Ávila defendía la investigación básica clínica, algunos de los profesionales que están aquí a mí me lo han escuchado, pues tuvimos nuestros debates porque, lógicamente, sabéis que la investigación, y como veo aquí también alumnos del máster de Alzheimer, pues la investigación en el campo sociosanitario era algo, bueno, que los psicólogos, yo soy psicóloga, los psicólogos sí que pensábamos que realmente lo estábamos haciendo bien, ¿no? Teníamos nuestra metodología, hablábamos en aquella cumbre, si recuerdas, de la metodología de caso único, que no es muy defendida después a nivel de evidencia científica, pero en las frases que teníamos, me acuerdo que en uno de los momentos yo sí que te dije, no, hombre, Ramón y Cajal era un personaje, y me dijiste, ahora ya te voy a empezar a dar la razón sobre eso de la investigación sociosanitaria, como diciéndome, ya tienes una base como para que puedas hablar de la investigación, y yo eso lo recuerdo, ¿vale? Lo recuerdo, y sobre todo después de terminar aquella fase, el cariño especial que me une a él por haber trabajado en una cumbre que fue difícil de poner en marcha, pero que al mismo tiempo conseguimos unir los dos campos, y a partir de ese momento el que esté también la presencia de María Ángeles Pérez avala el que a nivel asociativo, a nivel profesional, a nivel investigador, a nivel de método de trabajo, realmente podamos seguir haciéndolo juntos. Nos faltaría la pata de la Fundación Reina Sofía, que siempre está con nosotros y presente aquí atrás, y trabajar desde el Inserso con profesionales investigadores de este calibre, la verdad es que es un gran placer. Así es que muchísimas gracias, y sí que me gustaría, María Ángeles, que tú al menos, aunque no lo tenías preparado y lo sé, pero pudieras decir unas palabras a la gente que está con nosotros. Bueno, en primer lugar, agradecerte que me hayas invitado a este acto y decirte aquí en público que ha sido un gran descubrimiento el trabajar contigo y que estoy encantada. Y efectivamente no tenía preparado nada, pero para mí presentar a Jesús Ávila pues es bastante sencillo. No por el currículum, que si tuviera que presentar su currículum posiblemente agotaríamos la conferencia y seguiríamos leyendo cosas. Pero sí decir que, además de todo lo que ha dicho Maribel, actualmente tengo la fortuna de que es el director científico de la Fundación 100. Y eso ha sido de gran ayuda, no solo para mí a nivel personal, sino para la ciencia, porque en el poco tiempo que lleva y en el tiempo que le estamos agotando físicamente, porque este hombre, la verdad es que yo no sé, no va a dar más de sí, porque es que está todo el día trabajando hasta las tantas. Pero yo tengo la suerte de que aceptó ese cargo y esa encomienda, que es muy complicada en estos tiempos de recortes y de escasez de medios, y él ha sabido darle la vuelta a las cosas, optimizar los recursos científicos que teníamos. Y puedo decir que en los pocos meses que lleva ya vamos a tener una publicación de alto impacto en la Fundación 100, gracias a su dirección, a su intervención. Y bueno, pues poco más puedo decir que no hayas dicho tú, Maribel, solo que a nivel personal, pues para mí ha sido y sigue siendo un gran apoyo y le tengo muchísimo cariño. Obviamente eso no hay que decirlo porque es así, pero no es por echar halagos y tal, es una persona que trabajar con ella pues es una gran ventaja, porque además de que te enseña mucho, ayuda mucho, siempre está ayudando y siempre lo ve todo en positivo. Yo muchas veces digo, ay, tú no te preocupes, y siempre salimos de todo, y con fortuna. O sea que, bueno, pues para mí es un placer trabajar con Jesús Ávila. Muy bien. Pues yo creo que muchísimas gracias, María Ángeles. Solamente decir que nuestra conferencia está dentro del plan especializado del Inserso, de formación especializada del año 2014, aprobado por el director general del Inserso, y bueno,
ellos, el apoyo del Inserso hacia el conferenciante Jesús Ávila, por supuesto, como especial investigador y como personalidad dentro del campo de la investigación, es un honor no solamente para el CRES, sino también para el Inserso y para la Dirección General del Inserso. Muchísimas gracias a todos. A mí me encantará escucharla. Si te parece conveniente, nos bajamos y le escuchamos abajo. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero decir que estoy abrumado. Después de lo que me han dicho de mí, yo no sé si todo es un poco, a veces, a lo mejor puede ser un poco exageración, no sé. Yo lo único lo que sí debo decir es que yo intento trabajar y que lo único que casi sé hacer es trabajar, no sé hacer muchas más cosas. Y en ese sentido debo agradecer mucho, pues las dos presentaciones, en las cuales quiero también recalcar que el aprecio es mutuo y, sobre todo, en el caso de Isabel, yo creo que la preparación es de esto de que se está forzando a ver si aguantan, a ver cómo me van a funcionar bien y tal. Y pasó, vamos, con más que con nota. Y entonces esto es lo que le hace a uno apreciar más a la gente. Yo no sé si a alguno de los presentes, pues a los que luego se llevaba mejor y eran más amigos en el colegio, era con los que había discutido al principio. Y a veces la discusión inicial le da lugar a una larga amistad y a un mayor entendimiento, porque sabes que verdaderamente en los momentos duros han aguantado y lo han hecho bien. Y desde luego, pues Maribel no es que lo hizo bien, lo hizo excelentemente. Preparó una cumbre maravillosa. Y también debo decir que yo a veces me meto con la parte sociosanitaria, pero no mucho, porque mi hija es psicóloga y no me puedo meter con ella, es parte de la familia también, o sea que vamos, tengo gran respeto, pues digamos, por esa parte, por lo que me pueda pasar, si no lo tuviera, vamos, llego a casa y me dicen, vale. Bueno, dicho esto, yo he hecho una presentación que no sé si será válida para todos o no. La presentación es un poco larga, porque me dijeron que podía hablar hasta 1h30, pero si se me aburren, yo paro, o sea que no. Y luego, por otra parte, aparecerán no solamente diapositivas en castellano, sino también en inglés. No hay que hacer caso del inglés, se explican por sí solas, y si no, yo también estoy aquí un poco para explicarlo. Voy a hablar un poco, pues, de todo un poco, y a veces pues me meteré en problemas más profundos del pero yo lo único que les pido es que si hay algo que no se entiende, me paren y yo intentaré explicar y daremos todas las vueltas que sea, porque yo lo que quiero es que al final se vayan sabiendo algo más, espero, de lo que sabían de la enfermedad de Alzheimer. Este es mi objetivo. Bien, empezaré porque si no ya vamos un poco tarde y quiero que coman a una hora buena. Si a cualquier persona en la calle se le dice cuál es la característica más evidente de la enfermedad de Alzheimer, pues todo el mundo lo relaciona con la pérdida de memoria. Si luego hay tiempo para la discusión, yo creo que esto es un error, porque la enfermedad de Alzheimer no solamente es una pérdida de memoria, sino pasan muchísimas más cosas. Pero dado que esto es la base de la calle, voy a empezar por eso, por la pérdida de memoria. La pérdida de memoria, pues, es la característica más esencial, y las terapias que se van buscando, algo que también habría mucho que discutir, es cómo prevenir esa pérdida de memoria. Y los test que se hacen fundamentalmente están relacionados con memoria. Y todo está muy orientado a la memoria. Yo creo que esto habría que también mejorarlo. Esta ya está la primera en inglés, no se preocupen. Hay dos tipos fundamentalmente de memoria, según un psicólogo muy relevante, Darrell Squire, describió una que es la episódica, que también se llama la explícita, y otra que se llama la implícita. Una tiene que ver más con los hechos o las circunstancias del día a día.
Si ahora pregunto a alguien en dónde has aparcado el coche y a qué hora, pues tenemos lugar y tiempo. Eso es lo que, de alguna manera, va recordando la memoria episódica. La implícita pues me puede estar más relacionada con otro tipo de problemas, pero no me voy a meter porque la que nos interesa a nosotros, porque es la que se pierde en la enfermedad de Alzheimer, es justamente esta, la episódica. La episódica se localiza, las diferentes funciones que tenemos del sistema nervioso, las podemos localizar en diferentes partes del cerebro. Y en el caso de la memoria, se localiza en uno de los lóbulos, tenemos 4 lóbulos, el frontal, el medial un poco más abajo, el parietal y el occipital, pues en el caso de la memoria se localiza en el lóbulo temporal. Entonces, ¿qué es el lóbulo temporal? Pues el lóbulo temporal y la localización de la memoria se hizo por un desgraciado, pongamos entre comillas, accidente. En el siglo pasado, sobre los años 1950, y anteriormente y posteriormente, había, como sigue habiendo, personas que tenían ataques epilépticos, que tienen lo que se llama epilepsia temporal. No porque la tengan de tiempo en tiempo, es porque está en el lóbulo temporal. Pues bien, lo que se hacía para evitar los problemas de ataques de epilepsia temporal era quitarles parte del lóbulo temporal, lo que se llamaba las lobotomías. Esto es un poco salvaje, y aunque todavía se sigue haciendo, en algunos casos muy así, no es muy recomendable y evidentemente gracias al progreso cada vez se va haciendo menos. Pues bien, a un paciente que se llamaba HM, cuando le quitaron no uno de los lóbulos, porción del lóbulo temporal, sino las dos, hay simetría en el cerebro, cuando se le quitaron los dos, esa persona desde ese mismo momento dejó de recordar cualquier cosa. Hasta ese momento, todo lo que le había pasado antes lo recordaba, pero a partir de ese momento dejó de recordar cualquier cosa. Entonces, esto es el desgraciado modo en el cual se descubrió que la memoria, la adquisición de la memoria episódica se producía en esa zona. Esa zona, que está ya a nivel un poco más aquí ya dibujado, esto es un trozo, esto está aquí, y esto es lo que le quitaron, los dos trozos, al paciente HM. Cuando se mira a una mayor resolución, se ve que está formada por una estructura que se llama la corteza entorrinal, esto no hace falta que me lo sepan, que conecta con otra zona que se llama el giro dentado y con otra zona que se llama el hipocampo. Y en el hipocampo, que tiene este tipo de forma, que es el cuerno de un carnero, pues se divide como el cuerno de Amón. Recordarán en la mitología, el dios que tiene cabeza de carnero se llama Amón. Pues se le ha puesto como nombre CA de cuerpo de Amón, y está la parte que se llama el CA1, CA2, CA3, etc. Pues bien, haciendo por otro tipo de análisis, no tan desafortunados como el del paciente HM, buscar cuál es la zona mínima en la cual reside la memoria episódica, es justamente la zona de la CA1, que al final se puede de alguna manera a lo mejor también discutir. Entonces, esto es un poco cómo estábamos. Nosotros lo que queremos es la terapia, o sea, dónde estaba la memoria y ahora cómo arreglar la memoria. ¿Cuáles son las posibles dianas para que nosotros, tener un fármaco, intentar de alguna manera resolver el problema? Pues esos criterios para buscar las dianas en esta y otras enfermedades se basan fundamentalmente en dos bases. En una, la anatomía patológica, ver cuáles son las zonas dañadas. En este caso vamos a ver que es la zona empieza por la zona del lóbulo temporal. Y la siguiente es, en algunos casos, las enfermedades se heredan. Y si se heredan, vamos a saber cuáles son los genes modificados que cuando se heredan, modificados, dan lugar a la aparición de la enfermedad. Y sabiendo los genes, sabemos qué es lo que expresa la proteína y podemos ir contra esa proteína y esa puede ser nuestra diana. Estas son las bases y esto es lo que se basa la industria farmacéutica. Pues bien,
Alzheimer hace más de un siglo, este es el dibujo original de Alzheimer, describió por la anatomía patológica que en el cerebro de la paciente, se puede hablar también de la paciente, luego sí que se quiere, porque es un caso especial, se vio que había dos tipos de estructuras aberrantes, estas que se llaman las placas y estas que se llaman los ovillos. Esto generalmente no suele estar en una persona normal, aunque sea muy mayor. También podemos discutir a veces de esto porque también tiene sus cosas, a lo mejor que se pueden discutir. Hoy en día, después de casi un siglo, sabemos que las placas están compuestas de un trozo de una proteína. La proteína se llama la proteína precursora del péptido amiloide y el trozo es un péptido que es el beta-amiloide. Pues el beta-amiloide, cuando lo agrega, da lugar a estas placas. Esto, los ovillos, están compuestas de una proteína específica de la neurona que se llama tau. Y esta suele estar modificada. Hay varios tipos de modificaciones, hay uno que se llama fosforilación, pues en este caso el tau está hiperfosforilado fundamentalmente en los ovillos. Aparte de esto hay una grandísima muerte neuronal, que este es el gran problema que existe, que hay una gran muerte neuronal que generalmente cuando se diagnostica al paciente ya es tal que no podemos reparar el problema. La enfermedad de Alzheimer se divide, pues, por lo que estoy diciendo, en dos tipos. Una, que en inglés se dice que la de aparición temprana, y que suele aparecer antes de los 65 años, y que suele ser el 1%, hay gente que dice que hasta el 5%, aquí es discutible, pero en un porcentaje pequeño, y que es de origen familiar y que es la que se hereda, y que por eso se llama la enfermedad de Alzheimer de origen familiar. Hay otra que aparece más tardía, que a partir de los 65 años, que puede ser el 99% restante, y no es familiar y se llama esporádica. Esto era lo que se estaba mirando fundamentalmente en lo de origen familiar, porque, como he dicho, lo que nos interesa para las dianas son los genes. Y para buscar esos genes, lo que se miró es cuáles son los genes que están mutados en las familias de origen familiar, de Alzheimer de origen familiar, porque con eso podemos saber lo que tenemos que combatir. El resultado que dio es que fundamentalmente, estas son, han descubierto algunas más, pero esto es más o menos lo que hay. Hay ya 43 en el primer mundo de familias y que se les ha caracterizado que tienen una mutación en esta proteína, que es la que va a dar el péptido beta-amiloide, la proteína precursora del péptido beta-amiloide, y luego hay mutaciones en estas otras dos proteínas que se llaman preselininas, porque tiene que ver algo con el envejecimiento. Y esas proteínas, esas dos, lo que hacen es cortar a la proteína precursora del amiloide para dar el amiloide. Es decir, en otras palabras, todo esto estaba relacionado con el péptido amiloide, con las placas. Entonces decían, si a nivel de anatomía patológica el amiloide estaba afectado y a nivel de genética estaba afectado, pues el problema es el amiloide. Ahí es lo que tenemos que combatir. Ahora bien, cuando se empezaron a mirar más casos, se dijo, si esto fuera así, cuanto antes aparezca el péptido amiloide, antes aparece la enfermedad. Cosa que no se vio que no había esa relación. Y aquí empezaron a surgir las dudas de que posiblemente había algo más, que había que combatir el amiloide, pero posiblemente hay algo más. Esta es un poco confusa, se la voy a decir de alguna manera, más rápidamente. Porque nos hemos pasado de la genética ahora a los otros 99% de los casos que son los que nos importan, porque son los más abundantes. Entonces hay una serie de factores de riesgos y ahí es en donde yo discutía, a lo mejor con Isabel, qué es lo que es modificable o no paliativamente o qué es lo que se puede hacer. El modo de vida, cuando uno nos dicen cuáles son los factores de riesgo más evidentes, pues uno es el envejecimiento. Eso no lo podemos combatir. De momento no tenemos posibilidades. Pero hay una serie de factores de riesgo que son muy importantes, que es la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Todo esto está relacionado con una cosa que se llama el síndrome metabólico y que a veces eso está relacionado a nivel molecular,
por eso lo pongo aquí con la insulina y una quinasa que se llama la GSK3. Eso lo saco porque luego aparecerá. Lo saco así de lado. Y luego, pues también es malo la inactividad física, cuando se hace, digamos, se anda o se mueve, pues eso es bueno. Es malo la depresión y también se ve que es un factor de riesgo, que se puede discutir si se quiere también al final, el bajo nivel educativo. Las personas con mayor nivel educativo, que no son tan estresadas, que es otra cosa que se puede ver, generalmente se les retrasa la aparición del Alzheimer. Eso es importante. Y aparte de eso, hay también una serie de factores genéticos, pero en este caso ya no son mutaciones genéticas, no es lo que yo he dicho antes. Una mutación da lugar a la enfermedad con certeza. Sabemos con certeza que una persona que tiene una mutación en uno de esos genes, si vive lo suficiente, va a tener la enfermedad. Y no solamente eso, si es que sabemos ahora el tipo de mutación y sabemos que va a ser a los 58 a 60 años. Hasta eso lo sabemos. Y si es la otra mutación, sabemos que es de los 62 a los 64. Ya de más arriba de 64 no suele ser siempre mucho más adelante. De hecho, sabemos que la primera persona que diagnosticó Alzheimer, una señora que tenía también otro tipo de siglas, era de origen hereditario y lo tuvo a los 53. Y sabemos la mutación que tuvo esa señora que vio hace 100 años Alzheimer y cómo ha seguido. O sea, todo esto, y generalmente ese tipo de mutación se tienen a los niveles de los 50 o más abajo. Pues bien, existen otra cosa que son los factores de riesgo genéticos. O sea, aquí, a ver si me explico bien, tenemos en la sala gente que pueden ser más rubios, más morenos, más altos, más bajos, más delgados, más eso. Todos somos normales y todos nos funciona todo bien, o por lo menos eso espero. Pero, sin embargo, esas diferencias que a veces lo vemos, a veces no las vemos, eso se debe a que no todos nuestros genes son idénticos y nuestras proteínas son idénticas, son todas funcionales, pero tenemos polimorfismos y tenemos diferentes tipos. Eso hace que a veces un tipo pueda ser bueno para ser más alto o para ser más bajo, o para ser más gordo o para ser menos gordo, o para ser, como es el siguiente factor de riesgo genético. Riesgo quiere decir que a lo mejor tenemos este tipo de proteína y podemos cumplir 200 años y no tener nunca el Alzheimer. Pero, sin embargo, tenemos mayor probabilidad de tenerla. No es como el otro, que es certeza, cuando hay mutación, sino aquí es probabilidad. Bueno, pues en el número 1, la Asociación de Alzheimer Americana saca siempre los 100 genes más implicados como factores de riesgo, y esto los va cambiando cada mes. Y son siempre los top, los más importantes. Bueno, siempre se maneja como el más importante y se mantiene desde su descubrimiento uno, que es un factor, que es una proteína, que es un transportador del colesterol, el transportador del colesterol que es más abundante en el cerebro y que se llama apolipoproteína E. Tiene diferentes formas y la forma 4, si se tiene, es un factor de riesgo muy grande para tener la enfermedad de Alzheimer. A partir de ahí hay otros factores de riesgo que están aquí numerados y que el problema es que cuando se tienen más de uno juntos o se produce la aparición de varios a la vez y encima no se hace ejercicio, se está deprimido y se tiene otra serie de problemas, pues al final aparece la enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico. También hay una cosa muy importante y que la voy a decir muy rápidamente, que son que los problemas cardiovasculares están, según parece ser, y si a alguien le interesa, yo luego tengo todas las referencias y la bibliografía de todo el mundo que lo que quiera, de todo lo que estoy contando, o sea, se le puedo dar. Pero hay una revista muy buena que se llama Lancet, que acaba de sacar hace relativamente poco, que ha visto que los problemas cardiovasculares están muy relacionados con la aparición de la enfermedad de Alzheimer. De hecho,
cuando en el Reino Unido han empezado a hacer una serie de campañas para evitar ese tipo de problemas, la hipertensión y tal, se ha visto que ha habido también una reducción de la demencia. En este caso no está claro si es lo que se llama la demencia propiamente de Alzheimer o la demencia de tipo vascular, que es muy importante y está muy relacionada con esto. Pero ese también es un problema que si nos cuidamos cardiovascularmente, a lo mejor nos estamos también cuidando mentalmente a nivel de tener menos posibilidad de demencia. Estos factores genéticos, y esta voy a pasarla rápido, todos están relacionados con beta-amiloide, casi todos, excepto estos últimos. Entonces, con todo esto, dicen, pues es que la diana correcta es el beta-amiloide, si es que no tenemos más remedio. Esta es la diana y esto es lo que hay que atacar. Entonces ahí se metieron todas las farmacéuticas y todo el mundo a buscar inhibidores que evitasen la aparición del beta-amiloide, su agregación o sus efectos tóxicos. Todo esto se han gastado muchísimo dinero y todo ha fallado. Ninguno ha ido para adelante. Y mientras estos ensayos se hacen, que se empieza fundamentalmente con modelos animales, y a veces funcionan los modelos animales, como vamos a ver, como el ratón, y no funciona en el humano, en los modelos animales se vio que el disminuir o eliminar el beta-amiloide no era suficiente, porque a veces también, para que se produjera este efecto tóxico, se requería también la presencia del factor que forma los ovillos, que es la proteína tau. O sea, que aquí hay una asociación. Y entonces, aquí voy a hablar, es lo único que voy a hablar brevísimamente, de una parte pequeña de lo que estamos haciendo en el laboratorio, espero que no se me delese, para luego volver otra vez a este tipo, digamos, de cosas. Entonces, la idea es que si verdaderamente hay una relación entre el beta-amiloide, que parece que es el iniciador, lo que se sugiere, de la enfermedad, y el tau, que es el ejecutor de la enfermedad, vamos a ver cómo es esta relación. Y esta relación, he dicho que el tau, que está en las placas, está fosforilado. Y los que la fosforilan se llaman quinasas. Pues bien, el beta-amiloide activa una quinasa que fosforila tau. ¿Tiene esto que ver algo con la pérdida de memoria? Pues este era el problema. Para hacer esto lo que se hacen son ratones transgénicos, que no me voy a meter tampoco en muchas historias. Pero en un ratón transgénico lo que se puede hacer es expresar lo que queremos nosotros en el momento que queremos nosotros y en el lugar que queremos nosotros. Con lo cual nosotros aquí lo que hicimos fue expresar esta GSK3, esto que era lo que coordinaba, en aquellas zonas que están afectadas inicialmente en la enfermedad de Alzheimer, el hipocampo, el lóbulo temporal y en la corteza, y además era condicional. Nosotros cuando queríamos se producía la sobreexpresión por ponerle algo en la comida o la bebida y cuando queríamos lo quitábamos. Y lo primero que hicimos es, este ratón transgénico que tiene estas modificaciones que se parecen a lo que sucede en el enfermo, ¿cómo tiene su memoria? Pues la memoria la tiene mal. ¿Cómo se mira la memoria en un ratón? Pues hay varias maneras. Uno de ellos es esto que se llama el laberinto de Morris de agua, que es que se le echa a un ratón a una piscina en donde hay una plataforma escondida que no la ve, el ratón como normal, pues para sobrevivir suele empezar a nadar alrededor cerca de la orilla porque es cobarde, como tiene que ser, porque si no, no sobreviviría, hasta que de repente se mete para adentro y ve que es donde está la plataforma. Al día siguiente, si se le hace lo mismo, pues se ve que tarda un poco, pero al final lo reconoce. A partir del tercer día ya sabe perfectamente dónde está. Pues bien, este ratón tiene problemas de memoria porque tarda mucho más en reconocerlo. Ahora bien, esto se suele hacer con ratones más bien jóvenes, porque a un ratón ya, como de mi edad en ratón, pues ya me tiran a una piscina y ya no nos gusta. Entonces se le suele hacer otro tipo de cosas, que es, por ejemplo, el del reconocimiento de objetos. Se le pone dos objetos diferentes y después se le cambia uno. Bueno, pues si el ratón tiene memoria, generalmente se suele ir al nuevo y se le reemplaza por otro, al nuevo que se ha puesto. Esto es un poco lo que se hace. Bien, si uno tiene un problema de memoria, la pregunta es ¿por qué? Y es de la función a la estructura. Y de la estructura se coge uno el cerebro y se lo va cortando trocito a trocito a trocito a ver qué es lo que tiene afectado. Y lo que tiene afectado es esto que yo dije anteriormente, que se llama el giro dentado. El giro dentado está afectado. ¿Y por qué es importante el giro dentado y cómo se va degenerando? Bueno,
es fácil saber, más o menos, entre comillas, por qué se mueren las neuronas allí, y no me voy a meter en ello porque no va con esto, pero el giro dentado es un sitio especial del cerebro porque es de los pocos sitios en donde se forman nuevas neuronas en el individuo adulto. A lo largo de nuestra vida, ahora mismo, cualquiera de aquí está haciendo nuevas neuronas en el giro dentado. Y lo está haciendo porque está recibiendo un impulso, espero, y está oyendo algo y está, de alguna manera, activándose esa zona del cerebro, que espero que esté eso sucediendo así. Y entonces, esas nuevas neuronas son muy importantes. Esto me lo voy a pasar. Esas nuevas neuronas son muy importantes porque esas que se van haciendo de la nada, al final conectan con otras redes neuronales y esas nuevas redes neuronales están implicadas en el aprendizaje nuevo y en la memoria nueva. Esto es lo que había perdido el paciente HM cuando le quitaron, fundamentalmente, le habían quitado el giro dentado y era incapaz de hacer nuevas neuronas y de tener nuevas memorias. Si no tenemos esta zona del giro dentado, que es además de lo último que se hace durante el desarrollo, y parece ser que es de lo primero que se rompe durante este tipo de problemas, no lo tendríamos. El problema es que las nuevas neuronas quitan el sitio de interacción con las viejas, no me voy a meter en esto, y lo que se puede ver además es cómo van haciéndose. Esto en el ratón, también por biología molecular, nosotros podemos mirar las neuronas nuevas que se están haciendo en este ratón transgénico y las podemos diferenciar de las otras por el hecho de que son nuevas, están proliferando nuevas, y podemos ver que sobre el fondo estas son las nuevas que están haciendo en el ratón. Y vemos que las podemos mirar perfectamente. Pues bien, esto es lo que pasa en un ratón normal, pero cuando miramos el ratón transgénico que se parece al enfermo de Alzheimer, tenemos que en vez de tener la forma de Y, tenemos una forma más bien de V. Esto se nos ocurrió decir, bueno, ¿y esto qué sucede en el humano? ¿Se nos ha pasado en el humano? Pues, y luego vuelvo a esto, pues se nos había pasado, en parte, porque cuando miramos enfermos, autopsias de enfermos de Alzheimer, vemos que la proporción que hay de las Vs es mucho mayor que de las que existen en un cerebro normal. Y no solamente eso, sino que ese tipo de protuberancias, que es lo que Cajal hizo todo. Yo por eso cuando hablan de Cajal, Cajal descubrió este tipo de estructuras que están aquí, que se llaman las espinas dendríticas, que nos están indicando la sinapsis, las conexiones con otro tipo, digamos, de neuronas. Pues bien, vemos que el número de sinapsis o de espinas dendríticas es mucho menor también en el enfermo de Alzheimer, algo que también se había descrito justamente en esta zona. Aparte de eso, esas neuronas que se están haciendo mal no son funcionales, no tienen buena sinapsis y se mueren. Y cuando se mueren, dan lugar a que se active otro tipo de células que están alrededor, porque cuando se muere algo en el cerebro, viene como el basurero y hay que quitarlo de en medio. El que lo quita es unas células que se llama la microglía, pero para que quite eso tienen que activarse. Y cuando se activan pueden soltar una serie de compuestos que son malos, y que son malos en este caso para los precursores que van a dar las nuevas neuronas. Con lo cual, la consecuencia es que nos estamos quedando sin la posibilidad de hacer nuevas neuronas, nueva neurogénesis. Y eso también es malo, digamos, para el cerebro. Esto es un poco lo que pensamos que puede suceder en el enfermo de Alzheimer. Y dijimos, pues muy bien, si esto es lo que sucede, vamos a hacer un tratamiento, porque en nuestro ratón subimos y bajamos los niveles de este, que podría ser el causante, cuando queramos, sin ningún problema. Para lo cual se empezó a trabajar con ratones jóvenes y se vio que en el ratón joven éramos capaces de revertir el problema. Volvía a recuperarse la memoria y volvían a aparecer las neuronas esas de tipo Y. Dijimos, pues por aquí vamos muy bien. ¿Pero qué pasa con los ratones viejos? Pues con los ratones viejos, que son los que nos interesan, porque es el modelo para el humano, este tipo de cosas no sucedía. Y pensamos que no sucedía
porque es demasiado tardío ya el proceso cuando empezamos a hacer el tratamiento, porque posiblemente si ha habido pérdida de precursores durante todo este momento, que como he dicho antes, si al final ya cuando queremos revertirlo ya no tenemos nuevos precursores, somos incapaces de revertir el problema. Eso lo que nos indica es que tenemos que hacer los tratamientos mucho más inicialmente, que no tenemos que esperar a ese momento. Esto es un poco el resumen de lo que es el modelo, que el péptido beta-amiloide, lo de las placas, activa a esta quinasa, da lugar a la aparición de precursores neuronales que son aberrantes, la activación de microglía, se mueren los nuevos precursores, los precursores que estaban allí, y si esto se hace varias veces, al final nos quedamos sin neuronas y sin memoria, que es el problema. Aparte de esto, porque en esto se hizo también una biofarma y tal, para buscar inhibidores en varios lugares del mundo, algunas de las empresas fuertes como AstraZeneca o como, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, de las gordas, empezaron a hacer inhibidores también de la GSK3. Y se vio que, aparte de que no funcionaban otra vez en animales envejecidos o en animales viejos, sí en jóvenes, hay daños colaterales. A una persona no se le puede dar toda su vida un inhibidor de la GSK3 porque es muy importante también para otro tipo, digamos, de cosas metabólicas. Entre ellas, lo primero que se vio es que había destrucción del cartílago, dando lugar a artritis. Es curioso porque lo que es malo para el hipocampo puede ser bueno para el estriado y al revés, y se vio que la señalización por la GSK3 esta, y que es buena eliminarla en el caso del hipocampo, si eso lo hacíamos en neuronas del estriado, nos pasaba justamente lo contrario. Como bien sabéis, el estriado está conectado con una cosa que se llama la sustancia negra, y esto es muy importantísimo para el Parkinson. Entonces decíamos, si inhibimos al GSK3, lo que podemos hacer es eliminarnos el Alzheimer, pero creamos Parkinson. ¿Qué elegimos? Era un poco, digamos, de este tipo de cosas. Y luego también que decrece la regeneración de los nervios del sistema nervioso periférico, y tampoco esto es bueno. Entonces, pues tenemos un problema. Un problema que seguimos en ello y que, por otra parte, como he dicho al principio, el problema no es un problema solamente de memoria, porque de hecho, cuando se empieza el tratamiento de un deterioro cognitivo leve que se cree que es demencia y se va al neurólogo, el hipocampo, el lóbulo temporal, está tan destrozado, que ha habido de un modo silencioso, pero ha habido algún mecanismo compensatorio que luego se quiere al final, se puede discutir, y por qué unos tienen más mecanismos compensatorios y otros, pero no me voy a meter ahora en eso. Entonces, al final, se quiere empezar a tratar la memoria intentando arreglar el hipocampo, por ejemplo, cuando ya no hay hipocampo. O sea, ese es el problema, es demasiado tarde. Por eso hay que empezar mucho antes. Y, sin embargo, se sigue enfocando todo a esta pérdida de memoria, que ya es difícil, y se pasa del siguiente paso, que es la progresión de la enfermedad desde el hipocampo y de la parte, digamos, temporal, al resto de la corteza. Y en el resto de la corteza, cuando empieza a desarrollarse toda la patología, empieza a aparecer la demencia. La demencia, que es verdaderamente lo más importante, porque que una persona se le olvide algo, pues puede tener una agenda sin ánimo de este. Pero cuando una persona está desorientada, no sabe quién es su familia, no sabe para qué sirven las cosas, y no sirve socialmente, no digo ya profesionalmente, sino socialmente, necesita ayuda, este es el verdadero problema. Y este es el problema que de alguna manera requiere cuidadores y que hay que hacer. Y este es el problema el que necesitaríamos de alguna manera pararlo de alguna manera. Pues ese problema se piensa, una vez que está ahí ya no hay nada que hacer, y vamos ahí a los problemas iniciales. Esto yo creo que también es algo que no está bien y que luego vamos a ver, discutir, porque lo que nos interesa es, aunque sea un estadio muy avanzado, modificarlo y pararlo a cuando sea. El modo de cómo se extiende la enfermedad desde el hipocampo, desde el lóbulo temporal al resto de la corteza, es algo que se está estudiando ahora también, muy recientemente, y tiene que ver más con relación con la aparición de ovillos que con la aparición de placas, con la aparición de problemas con Tau,
que es el que hace ovillos, que es el que hace con las placas y el beta-amiloide. Entonces, en ese sentido, lo que se está estudiando es cómo se transmite, y el método de transmisión es parecido al que ya se había visto en otro tipo de enfermedades, las enfermedades del prión, la famosa de las vacas locas. Pues el tipo de transmisión, en cierto sentido, no totalmente igual, de hecho bastante desigual, pero el método, la idea es la misma, que se va transmitiendo de neurona a neurona y así llega y cubre, digamos, todo el cerebro. Esto lo que se vio fundamentalmente, que el modo de la toxicidad es por subida del calcio de las neuronas. Esto no me quiero meter mucho en muchas cosas, pero si no, luego lo dejamos en las discusiones. Y que lo que sí se ha visto es que la proteína que hace los ovillos, que se llama tau, es una proteína que está dentro de las neuronas. Pero si las neuronas se mueren, lo que está dentro sale afuera, y el tau, que es intracelular, se convierte en tau extracelular. Y este tau extracelular es tóxico, y es tóxico porque se relaciona con las otras neuronas, como si fuera el tipo prión, y lo que se ha visto es los receptores de esas otras neuronas que hacen que la presencia de tau las mate. Esos receptores celulares que reconocen al tau extracelular son receptores que ya conocíamos por la neurotransmisión. La neurotransmisión, fundamentalmente en la enfermedad de Alzheimer, lo que está afectado es lo que se llama la transmisión colinérgica, que también luego me meteré. Pues bueno, pues estos son receptores de la acetilcolina, que es la que está implicada en la transmisión colinérgica. La transmisión colinérgica tiene un tipo, que es la de muscarínica. Pues bien, son los receptores muscarínicos los que están empleados. En este sentido, lo que se está buscando son terapias para que en este proceso de progresión, que es lo siguiente que viene después de la pérdida de memoria, ver terapias para evitar, con antagonistas de estos receptores muscarínicos o con algún otro tipo, digamos, de método, evitar esa progresión. Todo esto muchos se están haciendo en el humano, pero ¿qué pasa verdaderamente, en ratones, modelos, pero qué pasa relativamente en el humano? En el humano esto es la vida o el progreso de la enfermedad. El nivel cognitivo de la persona tiene un nivel, hay unas que lo tienen aquí, otras que lo tienen aquí, otras que lo tienen aquí. O sea, eso depende de cada caso. Hay una fase sin síntomas, en donde no pasa nada apreciable, pero aquí empiezan a aparecer hasta 20 años antes placas, 10 años antes ovillos, 5 años antes muerte neuronal, antes de que nos demos idea de cualquier cosa. Eso, bueno, es un pequeño deterioro que a veces puede ser debido al Alzheimer o puede ser debido a otro tipo de cosas. Se va perdiendo el nivel cognitivo, y una cosa que quería comentar es, cuando el nivel cognitivo es muy alto, generalmente esta fase es más larga, y es porque dicen que hay una cosa que se llama la reserva cognitiva, que habría que algún día discutir qué es eso de la reserva cognitiva, mientras que cuando el nivel educativo es bajo, empieza rápidamente a bajar, pero luego la pendiente es mucho más lenta en ese caso que en el otro caso, que es mucho más dramática. Eso llega hasta un momento en que dice, se me olvidan las cosas y tal, y se va al neurólogo. Y entonces es que se tiene deterioro cognitivo leve. Ese deterioro cognitivo leve puede ser el inicio de una enfermedad de Alzheimer o no. Pero de todas maneras, si ya es el inicio de la enfermedad de Alzheimer, aquí es muy tarde. La persona no lo sabe, pero ya es muy tarde. Y entonces, a partir de ahí, el desarrollo de la enfermedad es mucho más dramático. Y al final, pues ya llega al último, y aparecen en la autopsia las placas y los ovillos. Toda la idea que se está haciendo es casi como la arqueología, empezar desde el momento final, y se ha ido buscando a nivel humano todo este proceso para ver el inicio. Y en este estamos, porque lo que se pretende es pararlo en cualquier momento, insisto, aunque esté como esté. Esto, cuando se ha hecho en ratones, se ha llegado hasta este punto, y sobre todo si los ratones son jóvenes,
Se ha llegado a este punto. Y a partir de aquí, más o menos, hemos podido prevenirlo y revertirlo. Pero en humanos tenemos que empezar mucho antes, muchísimo antes, para hacer la prevención. Para atacar en este punto. En este punto también, y bueno, yo creo en todos los puntos, pero vamos, fundamentalmente, este sería el ideal para atacarlo. Para ello ya se está haciendo, y quizás uno de los ejemplos, en Colombia lo que necesitamos son marcadores tempranos, lo antes posible. O sea, nosotros necesitamos marcadores de aquí, que aunque no sepamos que existe la enfermedad, ya sabemos que está en camino. Para ello, el marcador temprano más temprano lo podemos tener en el caso de la enfermedad de origen familiar desde el nacimiento. Le podemos mirar los genes y decir, hombre, la desgracia ha tenido la mutación en el gen y sabemos que cuando tengas 58 años y llegas, vas a tener la enfermedad. Pues bien, eso es desde el inicio. Pues bien, eso hay una serie de familias en Colombia que están siendo analizadas por los americanos del norte, y también algún colombiano, pero vamos fundamentalmente por los americanos del norte, que lo que han visto es que la enfermedad, es lo que decía antes, se reproduce justamente porque son primos, hermanos, todo esto los mismos, tienen el mismo componente genético, es una serie de familias que no tienen ningún otro tipo de contaminación genética, sino solamente el hecho de la mutación, y se ve exactamente que eso, con 58 años empieza estos síntomas que después con 60 ya están así y se les ha hecho un mapeo de todo este proceso fundamental. En esos casos, el estudio que ha empezado hace 2 años, se quieren algunos tratando 5 años de que cumplan la edad en donde van a tener el deterioro cognitivo, y otros 10 años, y luego se quiere hacer 15 años, 20 años, etcétera. Tratamientos cada vez más iniciales y ver qué pasa. En eso es lo que se está, pero claro, aquí el problema es, estamos asumiendo de que el tratamiento que les vamos a dar es el adecuado, el con qué. Y entonces se les ha empezado a dar el tratamiento con esta serie, pero uno de los tratamientos ya se ha visto que no servía para nada. Se coge parte de la familia, o unos otros y otros, pero uno por lo menos ya se ha visto que no servía nada y eso es malo. Esto es lo que se está haciendo. Pero, por otra parte, lo que nos interesa es la de origen esporádico. Esto es el 1%. Y en ese sentido se están mirando posibilidades de nuevos genes que estén afectados, pero se está copiando lo que se hace en el cáncer. En el cáncer, las mutaciones que dan lugar a un tumor pueden ser hereditarias o puede ser que de repente, esporádicamente, se produce un tumor en una zona porque uno ha hecho una serie de cosas que no debería hacer. Esto que son mutaciones somáticas, se piensan que son muy importantes de estudiar también en los enfermos de Alzheimer, porque hasta ahora todo el tipo de estudio de las mutaciones se hacían mirando el DNA de la sangre, el genoma de la sangre, pensando que el genoma de la sangre puede ser igual que el genoma de cualquier otro tipo celular, que de hecho más o menos es, excepto si se produce una mutación somática en aquellas zonas que nos van a dar lugar a la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Esto se está ahora haciendo un montón de trabajo, pero no es fácil hacer ese tipo, de secuenciación somática. No fue fácil en el cáncer y no va a ser aquí. Y luego también hay una serie de factores que afectan a los genes, que es la epigenética, que es que se pueden metilar, afectar y tal, y eso hace que la expresión sea mayor o menor. Entonces, bueno, eso es el modo que se está intentando mirar y si eso nos da algún tipo de marcador también inicial. Y aquí me llego al siguiente punto, que es ¿qué pasa con una vez que ha empezado? Pues tenemos que hacer algo como sea, aunque esté muy progresada la enfermedad. Ya se sabe que hay 2 tipos, de fármacos. Los que se llaman sintomáticos y los que se llaman modificadores. No los voy a comentar. Bueno, hasta ahora solamente tenemos, para el caso de la enfermedad de Alzheimer, fármacos sintomáticos, pero no tenemos ningún modificador. Para aquellos que no lo sepan, que serán pocos, diré que pondré el ejemplo. Yo estoy con un catarro grande y estoy tosiendo a lo largo, espero que la distancia sea la justa para no molestar.
pero yo me tomaría un fármaco sintomático, porque de vez en cuando me da tos, algo que me quite la tos, las pastillas Juanola o una cosa de esas, o cualquier cosa que haga que tosa menos. Eso igual me quita la tos, pero no me va a quitar el catarro. El catarro no me lo quita, si por ejemplo, si es de origen bacteriano y eso, hasta que no me tome el antibiótico adecuado o me lo cure de una manera. Pues el problema que tenemos en la enfermedad de Alzheimer es que tenemos fármacos sintomáticos que, bueno, mantienen un poco mejor la calidad de vida de la persona, pero no tenemos modificadores. Y el modificador sería bueno porque a cualquier parte, digamos, del proceso lo podríamos parar. Y eso es de alguna manera lo que se va buscando como sea. Pero bueno, mientras eso, ¿qué haremos en el caso en el que aquí ya tenemos una gran cantidad de muerte neuronal y ya no lo podemos hacer, ya no lo podemos recuperar? Bueno, pues aquí nos metemos entonces en el cerebro de los pacientes a nivel individual. Esto es un poco, y estoy diciendo algo que lo veremos dentro de, ojalá, 10 años, 20 años, esto no es una cosa inmediata, esto es un poco de por dónde vamos. No digo que sea nada más, es un poco el plan, la estrategia, que luego ya que salga ya es otra historia. Pues bien, nosotros podemos ver cómo son las células de la sangre sacando una extracción y ya podemos hacer una analítica. Podemos mirar cómo es la piel y podemos hacer una pequeña biopsia y podemos ver las células de la piel. Pero a nadie se le ocurre hacer una trepanación y sacar las células del cerebro para ver cómo está el cerebro del paciente. Sin embargo, hay un método que nos va dando una idea, que es el de la reprogramación. El de la reprogramación consiste en que si nosotros cogemos sangre, células, o cogemos fibroblastos de la piel de un paciente, podemos convertir eso en el laboratorio, en cultivos, en neuronas. Por esto le dieron hace 2 años, no exactamente por esto, sino por la reprogramación en general celular, a un señor Yamanaka, el premio Nobel. O sea, y el tío se lo merecía porque este tipo de cosas son importantes. Entonces podemos reprogramar. Entonces lo que sí se observó es que en algunos casos estas neuronas que las habíamos reprogramado, que las habíamos sacado de la piel, de una autopsia también, y que las podíamos poner en cultivo y reprogramar, se parecían mucho a las neuronas afectadas y que las veíamos en la misma autopsia del paciente ya fallecido. Entonces, esto ha indicado, si las neuronas son parecidas, si nosotros estas neuronas las ponemos en cultivo y vemos que sus lesiones se pueden arreglar, pues eso mismo se lo vamos a dar al paciente, porque vemos que siempre y cuando lo que se está haciendo son con compuestos que han pasado lo que se llama la fase 1, que no tiene daños colaterales, o sea, Pues bien, eso es algo que se está empezando a mirar como cosa más del futuro, pero esto no va a ser una cosa de hoy a mañana, esto va a llevar su tiempo y sus esfuerzos. Pero no solamente se ha llegado ahí, sino que en el caso de los ratones, y en esto pues también se está haciendo en España, que ahí se está intentando hacer mientras tengamos dinero, eso ya no me quiero hacer política, pero vamos, una de las cosas que se está intentando hacer es esto, y haciendo ya no en cultivos, sino en el mismo organismo. En el organismo antes he dicho que un problema que existía era la muerte neuronal. Y la muerte neuronal da a neuronas malas que tiene que venir el basurero, las células de microglía activadas y quitárselas de en medio. Pero que las células de microglía activadas también son tóxicas. Pues bien, la idea que se está haciendo ahora es reprogramar el exceso de microglía en un organismo en nuevas neuronas, con la esperanza de que esas neuronas puedan ser funcionales, es mucha esperanza, y que conecten como tienen que conectar. Eso se ha hecho ya en ratones, pero en ratones siempre todo funciona, si es que esto es lo malo, que en ratones todo funciona. Y hay algunos trabajos en donde indican que hay una posibilidad de esta terapia genética. Esto yo creo, posiblemente yo ya no creo que lo vea en humanos, pero por lo menos es una estrategia, se tiene una posibilidad, se tiene un plan. O sea, lo bueno en este tipo de historias es no quedar separados. Siempre hay que tener un plan, algo. Si no lo sabemos hacer, Cajal decía, porque sois tontos, vendrán las generaciones siguientes
y serán más listas que vosotros y harán lo que vosotros habéis sido incapaces. Pero que siempre hay que tener un plan. Y lo que yo quería un poco acabar, porque no quería alargarme mucho y dejar más tiempo de preguntas, he cortado gran parte también del lo que quiero decir es que esto es un problema muy grave, la enfermedad de Alzheimer, está subiendo exponencialmente, mientras que en el caso de los otros dos grandes problemas, uno el cáncer y otro los problemas cardiovasculares, más o menos está estabilizado. Aumenta, por ejemplo, el número de cánceres, pero no la mortalidad, que eso es una cosa buenísima. Un problema agudo, en muchos casos, se está haciendo un problema crónico, pero en el caso de la enfermedad de Alzheimer y de las otras degeneraciones, es que sigue aumentando. Es que es algo que no vamos a poder, digamos, a aguantar a nivel de seguridades sociales y a nivel de, digamos, de posibilidades. Y por eso hay que tener planes como sea. Podemos empezar con los planes estos de los ratones, podemos buscar otro tipo de fármacos que se están haciendo, porque además, en un mundo egoísta como este, que cada vez es más egoísta y más de mercado, imagínense que se calcula que para el año 2050 va a haber en todo el mundo alrededor de 120 millones de personas con enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de 120 millones de personas, que es mucho mayor que la población de España y de todo esto. Si los 120 millones tuvieran que tomar una píldora al día durante casi 20 años, que es lo que dura la enfermedad, multipliquen días por años, y la píldora costase al día algo así como 10 euros, eso es para la gente que va buscando solamente ese tipo de cosas, es un fortunón, es mucho. Entonces yo muchas veces cuando hablo con ellos ya les digo, no es por las familias, no es eso, es para que ganéis dinero, que parece que es lo único que importa ahora a todo el mundo. Es que lo tenemos que solucionar aunque sea para eso, que es lo último que debería de ser. Pero a pesar de eso, o sea, esto es un problema grande, y por eso es algo que yo creo que debemos resolver. Bueno, y esto es poner el sitio donde trabajo, y ya no los quiero aburrir, pero estaré encantadísimo de cualquier tipo de pregunta responderlas. Muchas gracias. No sé si ha sido muy denso para algo. Yo creo que en este centro de referencia y en todas las asociaciones que además están trabajando con esto, el problema es la esperanza de que siempre se nos dice, pues en 5 años, en 10 años, lo que hemos ahora. La verdad es que es muy difícil que en un corto plazo esto se desarrolle. Siempre estamos pendientes de cuántas vacunas hay en el mundo, de cuántos grupos de investigación están investigando esto. Yo sé que hay cientos, es decir, que hay bastante gente que está investigando sobre estos temas. A mí me has dado una pista cuando has hablado del tema de la reprogramación, ¿no? Y de qué es lo importante, porque ahora medicación que corte la sintomatología, pero ¿cuánto la corta? Retrasa un poco, siempre es un poco de retraso. Pero retrasa, sí, cuando vas y empiezas vas con una persona y te dice que empieza con un déficit cognitivo leve, es que al año ya no lo tiene leve. Entonces, a pesar de dar la medicación, el problema está en que en atención primaria la gente está yendo más tarde, porque realmente cuando se va ya a detectar la enfermedad por un problema de memoria, además estoy contigo que no es la memoria, es decir, hay otra serie de cosas antes que estás viendo y que realmente eso te das cuenta de que no es normal, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería el momento de poder atacar esta sintomatología? Yo creo que el análisis, el estudio, que no se está haciendo solamente en Colombia, sino está haciendo en muchos sitios, inclusive también en Estados Unidos y en otros sitios, yo creo que eso nos va a dar unas buenas pistas, primero, de cuándo habría que empezar, aunque a lo mejor hay que empezar a hacer tratamientos mucho antes, si tenemos buenos marcadores sobre todo, y sobre todo si ha habido algún compuesto que haya funcionado preventivamente. Si uno de esos compuestos que están probando ahora preventivamente verdaderamente funciona, eso puede ser muy interesante. O sea, lo que yo tengo mis grandes dudas es si alguno verdaderamente funciona o no. Pero si alguno funciona, eso nos va a dar muchas posibilidades para luego ya hacer otro tipo de estrategias. O
sea que, hombre, yo estoy seguro, nunca se puede decir en 5 años, en 10 años, porque además, yo si ya voy a tener Alzheimer, pues ya seguro que tengo las placas y los ovillos. O sea, ya tenía que haber empezado a tratarme hace 5 o 10 años, a lo mejor, no lo sé. Pero es probable del este. O sea, que también es ver pues esto de los tiempos y las posibilidades. Pero yo lo que veo, tal y como está todo lanzado, y es lo que confío, es que cuando ya vengan hijos y como muchos nietos, esto estará mucho más arreglado. O sea, esto ya... Y bueno, pues habrá que luchar por ellos o por los que sean. O sea, pero yo creo que esto es algo que hay que y que ellos ya tendrán otros problemas. De hecho, es que no quería ser pesimista, y menos en este tipo de audiencia. Pero a veces se estudia qué pasa con aquellas personas que han pasado los 100 años o los 90 años y están muy bien. Bueno, pues en algunos casos entran a veces en algún otro tipo de crisis. Empiezan a aparecer a partir de los 90 años algún otro tipo de enfermedad que antes no habíamos pillado, como Alzheimer. Cuando lo pilló en 1907, allí la gente se moría con 50 o 60 años, antes de que empezara el asunto. Es difícil que él se diera cuenta porque no había posibilidad de eso. Bueno, pues ahora que hay una enfermedad, la de los granos arginófilos, que empieza a aparecer fundamentalmente en aquellas personas que superan los 90 años. Uno siempre piensa, bueno, si superamos bien los 90 o superamos bien los 100, ¿qué nos estará esperando para eso? Pero si tenemos ya conocimiento y si tenemos ya posibilidades de que nos lo vamos a ir sabiendo ya todo bien, pues estaremos siempre mucho más preparados y esperemos que con el tiempo esto esté prevenido y la cosa funcione. Yo creo que hay que tener siempre estrategia, y luego ganas de trabajar y ser optimista. O sea, eso yo creo que eso es la base para ir para adelante. O sea, para siempre. Te van a traer una... Hola, doctora Ávila. Mi pregunta es un poco investigación básica. Tuve la suerte de escucharle también en Granada en septiembre pasado. Sí. Y sé que el ratón es suyo. Entonces, al haber visto los cambios en el giro dentado y ver los diferentes tipos de neuronas debido a la prolongación que tienen, ¿han observado si hay cambios en la capa CA1 del hipocampo? Sí, bueno, fundamentalmente esto es un pelín más complicado. La memoria empieza por una señal que lo recibimos por los sentidos, la visión, el olor, el oído, etcétera. Eso va a la corteza de los sentidos, va a la corteza, de la corteza va a la corteza entorrinal, y de la corteza entorrinal puede llegar a la CA1 por 2 sitios o 3 diferentes. Uno directamente, otros a través del giro dentado, que es el que estoy comentando, y otro que va a través de CA3, de giro dentado CA3, CA2, y otro que va giro dentado CA2, CA1 también. Entonces, además, se piensa que la memoria no solamente tendría que estar absolutamente concentrada, a pesar de todo lo que he dicho, en el hipocampo. Hay otras zonas, y eso tiene que ver algo con lo que he dicho antes de la reserva cognitiva, que no me voy a meter ahora. Hay un circuito que se llama el circuito de Pápez, hay otro tipo, digamos, de circuitos en donde también, de alguna manera, puede haber un efecto, en algunos casos compensatorio, y de lo que ahora, hablando del ratón, lo que estamos más metidos es el proceso inflamatorio que a veces tiene lugar como consecuencia de la activación de la microglía. Y este proceso inflamatorio es muy importante también en la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho, muchas veces se ha comentado el efecto de cosas como el ibuprofeno y este tipo de cosas. Lo que se ha visto, y eso también se puede observar con un ratón, es que el tipo de inflamación periférica, que puede dar lugar después a problemas en el cerebro, no es la misma que la que puede deberse por muerte neuronal en el cerebro. Hay 2 tipos de inflamación debido a que hay 2 tipos de activación de microglía, las que llaman M1, M2, que dan diferentes citoquinas. Es una cosa más complicada. Muchas gracias.
Buenos días, muchísimas gracias, don Jesús, por esta magnífica conferencia. Yo quería ahondar un poquito más en los factores ambientales, porque la parte de las placas y de los ovillos, bueno, eso para los científicos, y hasta que se descubra, pues para los que andamos por aquí, a ver qué podemos hacer en los ambientales, que algo de dominio a lo mejor tenemos. Y sobre todo en la parte del factor de desarrollo educativo o de nivel educativo. ¿Qué nos puede contar? Ese nivel educativo se supone que es el adquirido en edades jóvenes o adultas, porque ese se puede adquirir cuando empezamos a tener sospecha de que empieza a pasar algo, y todas estas terapias y actividades que hacemos de estimulación que van un poco en la línea de desarrollo, pues, de la parte intelectual, nos pueden venir bien. Sí. Bueno, primero decir que yo estoy encantado de estar en Salamanca. Salamanca es una de las ciudades que a mí me gusta y que me gustaría venir más tiempo. Y de hecho yo tenía aquí un amigo que cuando era joven, mejor olvidarlo porque hacía cosas que no con este amigo, que a lo mejor reconocen ustedes, porque luego yo un día me enteré que había llegado así el rector aquí a la Universidad de Salamanca y éramos amigos y vivíamos del este, un tal Enrique Bataner, no sé si le suena el apellido. Bueno, pues el este es íntimo, hace mucho que no nos vemos, pero somos del este. Y entonces yo era venir a Salamanca y yo conocía otra vida nueva. Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de vida porque me metía, pues, en buenos sitios. Bueno. Bien, dicho esto, díselo, pues dale recuerdos a Enrique. Me voy ahora, que esto es muy, muy importante, la pregunta es muy importante. Yo, si tuviera que recomendar a alguien lo que hacer, le diría que tuviera la máxima actividad mental. La máxima actividad mental quiere decir que haga algo, pues, que le cueste un poquito, que no se ponga a ver la tele. Hay teles que sí cuestan, no determinadas cosas de la tele, o sea, sino algo que cueste. Diría también que es muy importante el que haga ejercicio, que es algo que se ha comentado, porque lo que se ha visto es que la neurogénesis adulta, esa que se produce en el giro dentado, se aumenta considerablemente con el ejercicio físico, no con el mental, con el físico. Hay señales de cascadas, ahí está la señalización por insulina, por un factor que se parece a la insulina, y por una serie de eso que hace que se produzca una mayor neurogénesis cuando se hace ejercicio físico. Esto es esencial. Y luego la educación es muy importante, pero no la educación que se ha tenido anteriormente. Siempre, yo lo que leo en los libros, que en eso reconozco que aprendo, porque no tengo ni idea, yo aprendo cuando lo leo, siempre dice las dos palabras, educación y actuación. El día a día, la persona, si en ese momento está haciendo algo para él mismo, se está también aumentando su teórica capacidad cognitiva y está, digamos, no porque haya sabido más o menos en la educación, sino en ese momento, si tiene una serie de preocupaciones, problemas, no problemas de estrés, sino problemas que le impliquen para querer resolver cosas que son importantes y tal, eso es muy importante. Por eso hay un grandísimo problema, que es que hay que mantener la mente como sea, y no hay que dejarse... Yo pronto voy a la jubilación, y no quiero jubilarme en el sentido, me voy a dejar la jubilación en el este, pero yo lo que quiero son actividades. O sea, igual, pues no sé, igual me voy a Estados Unidos, me voy a otro sitio. Es fundamental mantener la mente, o sea, activa. No decir, bueno, ya me dejo y me voy a dar un pasito por el parque. No, hay que mantener y hacer cosas. Y en ese sentido, yo lo que veo y me admira, y yo tengo un reconocimiento brutal, y porque lo hemos visto, hay un proyecto, el proyecto Vallecas de la Fundación Reina Sofía y que se está llevando, es la capacidad de voluntarismo de personas muy mayores que a mí me admiran y de hacer cosas un poco por los demás. Se meten en ONGs y tal, y se meten en unas actividades brutales y que les llevan mucho tiempo y mucha actividad. Bueno, pues eso yo creo que además de que estar haciendo una buenísima labor por la otra gente, se está haciendo una labor para ellos mismos. O sea, que eso
algo les queda también. Y eso yo creo que es algo importante para considerar. No sé si esa era la respuesta. Sí, sí, muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, don Jesús. Yo, más que una pregunta, le voy a decir una exposición que no sé si estará en su mano, María Ángeles. Yo soy voluntaria del proyecto de Vallecas, ya llevo 2 años. Entonces, aquí en Salamanca, ya que tenemos la gran suerte de tener este centro de referencia de Alzheimer, lo que no es posible, porque ya me lo han dicho, o sea, yo tengo dado el cuerpo a la ciencia. Si yo me muriera y quisiera que hicieran un estudio de cerebro, no podría ser, porque no hay gente preparada y entonces tendrían que venir a gente de Madrid, o sea, no lo sé explicar muy bien, pero ustedes podrían, o de alguna forma, tener una conexión, el Centro de Neurociencia, para que pudiera ser eso. O sea, solamente yo doy el cuerpo a la ciencia y la facultad en anatomía y tal, pero no pueden hacer, es incompatible, digamos, el cerebro para estudiarlo, porque tendría... Pues ahora le voy a dejar la palabra a Maribel, que a lo mejor se lo puede decir, pero de todas maneras yo eso lo anoto también a través de Maribel y buscaremos qué es lo que se puede hacer, porque siempre el asunto es ponerse a ello, siempre yo creo que se puede hacer. Sí, ahora mismo es que, claro, a mí me dicen, por ejemplo, es que aquí no tenemos gente preparada para, en el supuesto de tal, si es el fallecimiento y tal, que fuera el cerebro a Madrid, porque pues, no es posible. Maribel la va a contestar, creo. Sí, pues eso me han dicho. Y claro, ya que tenemos la suerte que tenemos aquí un centro de referencia de Salamanca, pues... Es que además es el centro estatal, es que este es la capital de España de esto, vamos, es aquí. Disculpa, mira, este tema que estás comentando vinieron del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Yo no sé si hoy hay aquí alguien, sí. Vale, pues entonces su director lo estuvo explicando incluso para las familias para que se pudieran donar los cerebros. Y yo sé que ellos, la relación que tienen con la Fundación 100, sí que se informó a todas las familias para que se pusieran en contacto con ellos, supieran dónde tenían que donarlo, y sé que lo están haciendo y sé que hay gente que está mandando el cerebro a través de ellos para allá. En eso fue intermediario el centro, es decir, lo vinieron a explicar cómo tendrían que hacerlo, y es todo a través del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, del INCIL. Sí, hombre, fue al principio, hace ya 2 o 3 años. O sea, que ahora mismo simplemente llamar al INCIL, vamos, no sé si hay aquí una persona representante, llamar al INCIL, al Instituto de Neurociencias, y a través de la Asociación de Salamanca, creo que se está haciendo, también ella lo puede comentar. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por ser voluntaria de este proyecto, porque es un gran esfuerzo el que están haciendo, pero yo creo que los resultados van a merecer la pena. Y en cuanto a lo de la donación de cerebro, sí que tenemos un protocolo activado con diversas comunidades autónomas, y en el momento del fallecimiento se produce la extracción y nos llega a Vallecas en tiempo récord, ¿eh? O sea que... De todas maneras, me gustaría, usted puede tener un email o un tipo, digamos, de comunicación. Por favor, mande un email a María Ángeles diciendo su nombre, diciendo, soy la persona de Salamanca, que la pongamos nombre, apellido y ya la identifiquemos. Y con ese email, con María Ángeles, yo creo que ya le podemos contestar de un modo más así. Gracias. En AFA Salamanca, en la Asociación de AFA Salamanca, lo que existe es todo el protocolo de la documentación que desde el Instituto de Neurociencias se firma y se garantiza, y en el momento que ocurre el hecho causante se activa y no tenemos nada más que hacer. O sea, realmente a la vez de comunicar el fallecimiento se activa y ponen los medios. Yo ya no entro en saber el hemapatólogo, todos los medios que van a poner, pero a nivel administrativo jurídico está todo establecido y ellos son los que lo hacen. En el último caso, el paciente donante en nuestra residencia, Boni Modiero, falleció, su cuerpo se fue llevado al hospital clínico y desde allí fue su cerebro al sitio donde tenía que ir. No hay ninguna problemática ni nada. Y es una cosa que se está haciendo, ¿eh? Pues perdona, pero es que cuando yo pregunté, que ha sido en este año, yo quiero, si hay alguien
extraer el cerebro y tal, y era mucha complicación. AFA Salamanca atendió esta situación el año pasado, ha sido el último cerebro que se llevaron. Hola, buenos días. Es que yo no sé si la señora lo que pregunta es que si se puede donar aquí en Salamanca el cuerpo y el cerebro, las dos cosas. Si es verdad que nosotros en neurociencias solo es el cerebro, el sistema nervioso. Y es verdad que hemos tenido una conversación con la Facultad de Medicina en el 2011 y nos dijeron que actualmente si le faltaba algún órgano al cuerpo ya no se podría hacer donación de cuerpo. Entonces, por lo menos aquí en Salamanca, la gente sí es verdad que tiene que decidir si ser donante de cuerpo o ser donante de cerebro. Por ahora, no sé si habrá cambiado algo, pero por ahora sí. A ver, es que hay una confusión con las donaciones. La donación de órganos es diferente a la donación de cerebro. La donación de cerebro se hace en un acto único, tiene que ser expresa y solamente es dono mi cerebro. Es un acto único, jurídicamente tiene otro tratamiento, lógicamente es diferente y debe serlo porque la donación del cerebro es para investigación, la donación de órganos es para trasplante. También hay donación de órganos para investigación, pero es absolutamente diferente al cerebro. Entonces, hay mucha gente que a nosotros nos dice, no, yo he donado mi cuerpo a la ciencia. Eso es una donación abstracta y el cerebro no va a llegar nunca a un banco de cerebros en ese caso. Entonces, donar el cerebro hay que donarlo concretamente en un acto y a un sitio definido, porque si eres donante de órganos, nunca el cerebro va a llegar a un banco de tejidos para investigación. Entonces, quizás sea ese el error que hay. Y en cualquier caso, ya hablando de esto, diré que en este país si hay algo que funcione bien, son las funerarias. Funcionan de lujo. Entonces, desde que se realiza la extracción hasta que se lleva y se devuelve el cadáver al tanatorio para estar con su familia, es en tiempo récord y con unos cuidados y un tratamiento excelente, la verdad. Sí, en Madrid sí, María Ángeles, en Madrid sí, pero en provincias... Igual, yo creo. Puede que haya algún caso puntual, porque en todo hay siempre un caso que desvirtúa. Pues en Soria también tenemos, en Soria concretamente tenemos también un protocolo de actuación. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más o alguien quiere saber algo más o bueno quiere comentar algo, decir algo? Pues si no, si queréis, vamos ya a comer y nos vamos todos. Vale, muchas gracias.